Buenas tardes, en esta oportunidad les presentaremos el análisis crítico del artículo Predictores de muerte prematura en pacientes diagnosticados con cáncer de colon, un estudio retrospectivo de casos y controles en Reino Unido. Esta presentación está a cargo de María Alejandra Mendoza y Laura Montilla. La agenda de la presentación se dividirá en tres: las generalidades del artículo, después de esto hablaremos del desarrollo del artículo y por último el análisis crítico. Listo, entonces en cuanto a las generalidades, hablaremos primero de los autores. Los autores de este estudio son Conan Donnelly, Nigel Hart y Alan McCrory, pero el autor principal de este es Donnelly. En cuanto a Conan, tuvo un índice H de 11 y se encuentra trabajando en el Departamento de Inteligencia e Investigación de Cáncer en Irlanda. Nigel tuvo un índice H de 8 y por último Alan tuvo un índice de 1. Estos dos últimos se encuentran trabajando en la Universidad de Queens, pero en diferentes departamentos. El artículo se publicó en la revista BMJ. Esta revista es de acceso abierto e incluye temas de investigación en medicina clínica, salud pública y epidemiología. Fue lanzada al público en el año 2011 y es importante mencionar que su factor de impacto es de 2.496. En cuanto al objetivo general del estudio, se busca identificar factores de riesgo asociados con la muerte dentro de los 3 meses siguientes al diagnóstico en pacientes con cáncer de colon entre los años 2005 y 2010 en el Reino Unido. En cuanto a la significancia, este artículo es importante debido a que no se había investigado la relación entre factores de riesgo y la supervivencia en los primeros meses después del diagnóstico de cáncer de colon. Ahora hablaremos del desarrollo del artículo. Entonces, en cuanto a la metodología de este, debemos mencionar que es un estudio observacional analítico de casos y controles retrospectivo con emparejamiento individual. Los casos eran pacientes con supervivencia menor a 3 meses luego el diagnóstico y los controles eran pacientes con supervivencia mayor a 6 meses y menor a 3 años luego el diagnóstico. Con esto se hizo un emparejamiento individual en el cual los controles se emparejaban con los casos según la edad, sexo y año del diagnóstico. Se tomaron pacientes del norte de Irlanda con diagnóstico de cáncer de colon con supervivencia menor a 3 meses, mayor a 6 meses y menor a 3 años. Con respecto a los criterios de exclusión, se excluyeron pacientes con diagnóstico incidental de cáncer de colon con certificado de función y pacientes con recurrencia de este tipo de cáncer. Listo, entonces en cuanto a los resultados los dividimos en estudio univariado y multivariado. Para el estudio univariado tenemos primero la tabla 1. En esta se pueden observar las características demográficas de los pacientes, de las cuales es importante resaltar el estado civil y el quintil de privación. El estado civil fue la única variable significativa y de esta se puede decir que las personas que no están casadas o viven con alguien son las que tienen más chance de tener una muerte temprana. Y en cuanto al quintil de privación, este es importante ya que en el artículo mencionan que las personas más desfavorecidas eran las que tenían más chance de tener una muerte temprana, pero estos resultados no fueron estadísticamente significativos, ya que el valor nulo se encuentra en el intervalo de confianza. En cuanto a la tabla 2, pues esta muestra la relación que hay entre el bajo peso, la obesidad y la demencia con tener una muerte temprana. Como resultado de las variables estadísticamente significativas, bajo peso y demencia, se puede decir que el tener bajo peso está asociado fuertemente a tener una muerte prematura en comparación a un IMC normal o ser obeso. Eso se afirma con base en el ORD que indica que los pacientes con un IMC menor a 18.5 tienen 3.4 veces más chance de tener una muerte prematura. Con respecto a la demencia, el estudio arrojó una asociación positiva con 1.85 veces más chance de tener una muerte temprana para las personas con este trastorno psiquiátrico al tener cáncer de colon. En la tabla 3 se presentan patologías psiquiátricas como variables. En esta resulta importante decir que la categoría de otros trastornos tiene una asociación positiva con respecto a la muerte prematura, pues su OR muestra 3.5 veces más chance de morir en un tiempo menor a 3 meses por cáncer de colon. La tabla 4 muestra las características de la enfermedad. De esta se puede decir que las personas que no tienen antecedente de cáncer de intestino tienen 0.52 veces más chance de tener una muerte prematura, pero aún así no se tiene la información suficiente para considerar este antecedente como un factor protector. Por otro lado, se puede observar que hay una relación positiva entre la metástasis y la muerte temprana. Listo. Dentro del estudio multivariado se estratificó por sexo y por edad. El componente edad no resultó tener diferencias significativas en los factores asociados a muerte temprana. Sin embargo, se presentan 3 variables importantes en esta tabla: los quintiles de desfavorecimiento, bajo peso y el estadio de Duke. Para los quintiles, en relación con el sexo, se establece que vivir en un mayor grado de desfavorecimiento y ser mujer se asocia a una muerte en un tiempo menor a 3 meses. Para el bajo peso, se establece que el tener un IMC menor a 18.5 y ser mujer se asocia a la muerte en menos de 3 meses post-diagnóstico. Y por último, para el estadio de Duke se dice que ser mujer independientemente del estadio es un factor asociado positivamente a la muerte prematura, al igual que tener una histología específica y estar en el estadio D. A grandes rasgos se puede decir que el ser mujer representa un factor asociado a la muerte prematura dado el estudio multivariable. Los hallazgos del artículo se resumen en que las características comunes de una muerte temprana son estar en aislamiento social, tener datos desconocidos de los pacientes, como el no saber su estado civil, padecer enfermedades psiquiátricas, ser soltero y estar expuesto a estrés crónico. Por otro lado, los factores mediadores como el alto consumo de tabaco y la poca adherencia al tratamiento tienen un estado funcional más bajo por su rápido deterioro. El estudio investigó varios factores que pueden estar asociados con la muerte temprana y permite ajustar una serie de factores de confusión como la comorbilidad, el tabaquismo y el alcoholismo. También es importante resaltar que el diseño del estudio proporciona una metodología eficiente de recopilación de datos y adecuado emparejamiento. Finalmente, en el estudio se identificaron discriminatorias entre casos y controles, lo cual hace pensar que los pacientes que mueren en los primeros meses postdiagnósticos son una cohorte que requiere atención.
Los datos obtenidos para el estudio son anteriores a la introducción del Programa Nacional de Cáncer de Intestino en esta región, lo cual podría afectar la aplicación de los resultados. Por otro lado, la supervivencia de los controles estaba restringida a menos de 3 años y similar a la de los casos con una brecha de al menos 3 meses. La cantidad de información desconocida de los pacientes no representa un problema, sino que se asocia a una muerte temprana. Y por último, en contra de las limitaciones, no se puede investigar la asociación entre edad, sexo y año de diagnóstico con otras características del diagnóstico. En cuanto a la conclusión, es importante resaltar que se identificaron grupos que requieren atención especial en cuanto a esta enfermedad, los cuales son personas solteras que viven solas, mayores de 78 años y que viven en zonas rurales y que viven en residencias de adultos mayores o que tengan cuidado de enfermería. Por lo tanto, es necesario realizar más estudios enfocados en esta población para proponer nuevas estrategias que mejoren su probabilidad de supervivencia. Adicionalmente, también se sugiere hacer más estudios enfocados en la información faltante para saber realmente su influencia en esta enfermedad y más estudios pero con un rango de tiempo más amplio. La validación interna del estudio estableció a través de herramientas que disminuían la fuente de error como criterios de exclusión e inclusión, uso de notas de atención primaria y secundaria y por último el método de emparejamiento individual de los casos y controles. En cuanto a la validez externa, para esta se usaron herramientas que garanticen la extrapolación de estudios como el principio de Artus, la selección aleatoria con aclaración de la prevalencia de sexo, dado que en este estudio hubo más hombres que mujeres, lo que podría representar un conflicto al extrapolar la investigación en otro contexto. Listo, en cuanto a los criterios de Radford-Hill, primero fue el de consistencia. Este criterio se cumple ya que en otros estudios realizados obtuvieron resultados similares. El segundo fue el de fuerza de asociación. En este estudio se aplica ya que ese criterio se evalúa por medio de odds ratio y evalúa la relación entre un factor de riesgo y un efecto. El tercer criterio fue el de la coherencia y en este caso los resultados del estudio no contradicen la historia biológica de la enfermedad ni lo que se había dicho de esta. En cuanto a los sesgos, pues en este estudio podemos encontrar un sesgo de selección porque se hizo uso de datos preexistentes para recolectar la información y adicionalmente esta información que se tomó como tal de la INSR, que está hecha, por así decirlo así, a partir de historias clínicas realizadas por distintos médicos. Por otro lado, también encontramos un sesgo del recuerdo que se puede dar por el tipo de estudio retrospectivo, ya que los pacientes pueden no recordar diferentes características de la enfermedad y variables del estudio. Por último, al momento de evaluar la tabla de las características demográficas, es importante tener en cuenta la falta de datos acerca del alojamiento y el estado sentimental de algunos pacientes. Estos pueden hacer que varíen los resultados o que se alteren la parte de efectos asociados a los factores de riesgo. En segundo lugar, el hecho de que la supervivencia de los controles sea menor a 3 años juega con parte de la brecha que quiere llenar el estudio. Al momento de diseñar el estudio, los casos, si bien cumplen con el objetivo propuesto, los controles, a nuestro parecer, no hacen una comparación justa al no alcanzar una supervivencia mínima de 5 años posterior al diagnóstico.